Hola, yo soy Olga Manrique y te doy la más cálida bienvenida a Espiritualopolis, donde vas a descubrir cómo cumplir tu sueño de sentir serenidad y gozo en tu día a día a través de la espiritualidad y la conexión interior. Hoy compartimos con María Alejandra Chacín Herbert. Nacida en Venezuela, actualmente está radicada en México. Vivió 10 años en Barcelona, España, y también vivió un año en Italia. Es licenciada en Administración de Empresas, tiene formación profesional en Dirección Comercial y Marketing. María Alejandra es Rebirther, renacedora profesional, desde hace 20 años y tiene maestría especial avanzada en Rebirthing de alta calidad y maestría en Conciencia, Prosperidad y Dinero con Leonard Orr en Alemania. Es coach, trainer de Rebirthing organizacional y para emprendedores también es empresaria, escritora, generadora constante de ideas, conferencista, directora de la Fundación Escuela Internacional Puentes Humanos Conscientes, que es la escuela oficial de Rebirthing Breathwork Internacional en México y Latinoamérica. También es directora de Volver a Casa Producciones y líder del movimiento de Rebirthing de alta calidad en México y Latinoamérica. Y por todo esto, nos da la comprensión de por qué es un gran honor darle la bienvenida a esta anfitriona que le da vida al área de la respiración consciente en Espiritualopolis. Bienvenida, Alejandra. Hola Olga, muchísimas gracias y el honor es mío, muchísimas gracias por invitarme a compartir con toda tu audiencia, con todo este público, esta hermosa disciplina, así es, de Rebirthing. Gracias y pues un saludo pues a todo el público. Gracias, María. Y entonces, para ir entrando en materia, ¿qué tal si nos cuentas qué es Rebirthing Breathwork? ¿Cuál es su origen y la diferencia entre estos dos conceptos? Además, ¿esto es lo mismo que respiración consciente o es diferente? Vale, qué buena tu pregunta, qué oportuna y estupenda para antes de adentrarnos en el tema poderlo aclarar muy bien. Fíjate, Rebirthing y Breathwork pueden ser lo mismo o podrían ser distintas. Depende de la aplicación. Entonces, el rebirthing es, o renacimiento, o sea, el rebirthing quizás es el vocablo con el que más se ha hecho famoso, incluso en el mundo de habla hispana, ¿no? Pero pues nació obviamente en el mundo anglosajón y conserva ese nombre como disciplina, pero pues en español decimos renacimiento. Y el breathwork, que su vocablo en inglés en español, que quiere decir trabajo de respiración o trabajadores de respiración. Ambos son distintos. Dependiendo de la aplicación, puede ser similar y luego te explico por qué. Y la respiración consciente es la protagonista de ambas disciplinas, ¿sí? Es decir, es lo mismo, es referirnos a lo mismo. De hecho, el rebirthing se le conoce también como respiración consciente y conectada. Muchas personas, cuando nos referimos a procesos de respiración consciente, automáticamente o espontáneamente la entendemos como un proceso de rebirthing. Entonces, fíjate, el rebirthing o renacimiento le debe su origen, o sea, funciona con tres pilares. Pero antes de eso, lo que quiero explicarte mejor es Rebirthing y Breathwork son disciplinas o técnicas de transformación personal que utilizan a la respiración consciente como herramienta principal. Porque la respiración consciente es, dentro de la psicología transpersonal, la única herramienta capaz de acceder a los espacios del subconsciente, ¿sí? Además de todos los beneficios que aporta, nos mantiene en el estado presente,
se utiliza en muchos trabajos de respiración. Entonces, el rebirthing como técnica o el renacimiento como disciplina, porque realmente ya hoy en día es una disciplina de vida, le debe su nombre a el hecho de que a través de estos procesos que utilizan la respiración consciente, también utilizan el trabajo con la mente creadora o el pensamiento creador o creativo. También está involucrada la psicología espiritual, que luego pues ya te comentaré a qué se refiere o qué es el abordaje concretamente. También el rebirthing de alta calidad, que es el que yo ejerzo, incluye el trabajo con los elementos de la naturaleza. Abordan un área, el renacimiento aborda un área y es la que le da el nombre de renacimiento, que se llama psicología perinatal. La psicología perinatal en sí misma incluye el momento en que fuimos concebidos, el tiempo de gestación, el momento de nacimiento en sí, o sea, el evento como tal, cuando nacimos y venimos al mundo, y también los primeros años de vida, de 0 a 7 años. Dentro del ámbito de la psicología transpersonal sabemos que se conforma la personalidad del adulto, ¿sí? Se completan los matices que van a dar luego a la personalidad del adulto. En renacimiento, o sea, en rebirthing, cuando estamos trabajando con el proceso de rebirthing, hay una metodología específica que son 10 sesiones y incluimos dentro de ese proceso el trabajo con los guiones natales, que son los que nos van a permitir trabajar, procesar todas esas memorias limitantes e inconscientes que están grabadas, valga la redundancia, en toda nuestra memoria celular desde esos momentos que acabo de mencionar de la psicología perinatal y que están limitando nuestra vida, pero que son absolutamente inconscientes. Con la respiración consciente y conectada del aire y de la energía, que es como se llama la respiración que utilizamos en Renacimiento, podemos adentrarnos a esos espacios del subconsciente, ¿sí? Para ir sacando y limpiando esas emociones que se gestaron en esas etapas tempranas. Hoy en día ya se conoce y es bien sabido, por eso hay tanto movimiento de nacimiento consciente y parto respetado, etcétera, etcétera, porque sabemos que el proceso de nacimiento conocido como normal es un proceso traumático, ¿sí? Independientemente de cómo haya sido, y más aún si presenta algunas contrariedades o implicaciones como el forceps, bebé que venga con cordón alrededor del cuello, etcétera, etcétera. Realmente es una disciplina muy amplia, pero para hacerte esa diferencia entre rebirthing y breathwork, el rebirthing es eso, es un proceso de transformación personal que involucra estas disciplinas o estas técnicas o estos pilares que son la respiración consciente como protagonista, el trabajo con el pensamiento creador, la psicología espiritual y la purificación espiritual, y que el abordaje principal es sanar toda la psicología perinatal, entre otras cosas que también intervienen. Y el breathwork es, puedes encontrarte con un trabajador de la respiración que no hace rebirthing, pero que en sus procesos, además de utilizar la respiración, es probable que también haga abordajes para sanar nuestra biografía o nuestros guiones natales, ¿sí? Pero no necesariamente hace el abordaje del mismo modo que se utiliza en la línea pura del rebirthing o la línea tradicional del rebirthing. Y luego, dentro del breathwork, hay una amplia gama de trabajadores de la respiración y de técnicas de respiración que probablemente tienen su origen, y ha sido el caso que muchos han experimentado directamente, por ejemplo, con Leonard Orr, el creador del rebirthing, han experimentado el rebirthing, ¿sí? Se han empoderado con ese proceso de respiración consciente y de sanación de todos nuestros guiones natales y de todo lo que aborda, y han creado
con técnicas de respiración, otras técnicas que también buscan un poco, porque debo decir que el rebirthing en realidad lo que busca es desbloquear el mecanismo respiratorio, luego ya vamos a llegar allí, pero que no utilizan las mismas metodologías, sino que le han incorporado otras cosas, como por ejemplo la respiración holotrópica, la respiración ovárica, la respiración transformacional, que usan la respiración, también hacen un trabajo con el pensamiento creador para cambiar paradigmas, creencias, situaciones limitantes inconscientes, pero la técnica es distinta, por lo tanto, no se llama rebirthing, se llama breathwork. Se ubica dentro del breathwork. No obstante, la disciplina, para mí, quien trajo a Occidente, la disciplina de la respiración como metodología, porque hay que recordar que la respiración es muy antigua. El uso de la respiración como metodología o como práctica para estar presente, para respirar el aliento divino de Dios, que es como lo consideramos nosotros, viene incluso de los esenios. Jesús aprendió de los esenios la respiración consciente. Los chamanes, los nativos indígenas, conocen el poder de la respiración. Lo que ocurre es que no la conocen conceptualizada ni involucrada dentro de una metodología tan científica y tan espiritual al mismo tiempo, como lo que ha hecho Leonard Orr cuando lo trajo a Occidente en los años, finales de los años 60 y iniciando los años 70. Él trae la disciplina a Occidente, comienza a practicar en él la respiración, incluso hasta lo que él llamó como renacimientos espontáneos, y estuvo durante 12 años, como era estudiante de filosofía y era maestro de yoga y era asesor en temas de espiritualidad y conciencia de dinero y de prosperidad y todo esto. Él tenía pues un equipo de practicantes en torno suyo, fue también uno de los pioneros de la nueva era, y comenzó durante 12 años, estuvo practicando la técnica de la respiración en él y en su equipo de auxiliares. De hecho, pasó por varios métodos. El primero fue dentro del agua, en una tina, en una bañera, con snorkel. Por eso hay muchas técnicas de breathwork que se han mantenido en el método inicial, entonces ya no es rebirthing, es más bien breathwork, ¿ok? Y utilizan la vía para respirar, la boca. También tiene unas diferencias, buscan objetivos distintos, tanto el respirar por la nariz como el respirar por la boca, y tienen también efectos diferentes. Entonces, se convirtió después de 12 años en una metodología, ¿sí? 12 años. Ahí es cuando Leonard Orr descubre lo que llamó los 9 biggies. De biggies viene de big, de grande, y son ni más ni menos los 9 inhibidores comunes, los 9 inhibidores de la felicidad comunes que tenemos todos los seres humanos. El primero de esos inhibidores, y él lo llamó biggies porque en realidad son como los traumas, ¿sí? Los traumas comunes que nos limitan. Y él no lo quería llamar trauma porque a la gente no le gusta escuchar que tiene traumas. A la gente no le cuesta entender que el nacimiento pueda dejarte un trauma. Entonces lo llamó inhibidores de la felicidad humana, y el primero, que es el que le da nombre a la disciplina, es el rebirthing, o sea, es el renacimiento, porque hace pues todo este cambio, toda esta transformación de vida. Y trauma, dentro del ámbito del rebirthing y del breathwork también, trauma es todo aquello que nos separa de nuestra divinidad natural, ¿sí? Eso es simplemente lo que nosotros concebimos como trauma. No obstante, evitamos usar la palabra. En esos 9 biggies, o 9 grandes, o 9 inhibidores de la felicidad humana, pues así se estuvo durante muchísimos años, y hasta hace recientemente, 2013 para acá, Leonard incorporó otros
inhibidores y hoy por hoy son 15 inhibidores de la felicidad humana, porque el mundo evoluciona, porque Leonard, pues debo decir que Leonard ha fallecido hace unos días para el momento en que estamos haciendo esta ponencia. Y pues hoy por hoy se habla de 15 inhibidores de la felicidad humana. Leonard le daba la vuelta al mundo todos los años entrenando e impartiendo esta disciplina a cientos de millones de personas. Cientos de millones de personas han experimentado esto en el mundo. Y él descubría, estando con la gente, aparte de él amaba estar con la gente, con las personas, y estando con los grupos, estando con las personas, es que él se daba cuenta de cuáles eran todos esos inhibidores comunes que iban surgiendo a lo largo del tiempo, porque el mundo evoluciona. Entonces, así como evoluciona el mundo y cómo surgen movimientos en el mundo, porque hay movimientos planetarios y en los continentes, que son, algunos son naturales y otros son, tienen mucho que ver con nuestra conciencia, ¿no? Es decir, quizá hay un dar y recibir ahí, ¿no? O sea, somos nosotros que con nuestra conciencia generamos los movimientos en los sistemas y en el planeta y todo esto, ¿no? Pero bueno, es como adentrarnos en un tema mucho más profundo. Pero para hacerte la diferencia, esa es. Es decir, hablar de respiración consciente es posible que solamente con mencionar respiración consciente estás refiriéndote o a un proceso de reverting o a cualquier técnica de breathwork. Cualquier trabajo de respiración puede ser breathwork, ¿sí? Pero para que sea reverting, necesitas que esté acompañado de ese abordaje, de la psicología perinatal, etcétera, etcétera, ¿no? Pues luego, eso. Entonces, y el origen, pues para nosotros en el reverting, ese es el origen. Leonard lo trae a Occidente, pero sabemos que existe. Si vas con los indios nativos Hopis, por ejemplo, vas a ver que tienen muchas prácticas de búsqueda de la visión y de pasarte varios días solo con tu respiración. ¿Por qué? Porque la respiración te trae al presente. El mindfulness, por ejemplo, la meditación, el yoga, de hecho, el reverting proviene del yoga, justamente por la presencia de la respiración consciente. Entonces, no están separados. Pueden significar cosas distintas en su práctica, pero no están separadas una de la otra. Cuando tú mencionas en este momento respiración, viene de yoga y yoga en el concepto que nos trae la filosofía védica, que es la unión de una cantidad de métodos para llegar al estado de samadhi, incluye ejercicios o la técnica pranayama. Entonces, cuando nos referimos a pranayamas, ¿nos referimos a reverting? No, 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 en absoluto. O sea, el pranayama es una práctica de yoga como el Kapalabhati y tiene un efecto distinto. Podría a lo mejor quizás alguien decir, pues puede ser un breathwork, una especie de breathwork, porque es un trabajo de respiración, pero no es reverting, o sea, no es renacimiento. El pranayama yoga y todas estas prácticas de respiración tienen efectos distintos y tienen objetivos distintos, ¿no? De hecho, incluso hay algunas que utilizan la boca para respirar y pues en el reverting, en una sesión de respiración, un renacedor altamente cualificado puede conocer la diferencia entre respirar por la vía, por la nariz o por la boca y saber cuándo utilizarla, cuándo es necesario, porque tienen efectos distintos, vuelvo a repetir. Pero no, si estás haciendo Kapalabhati, no estás haciendo renacimiento, si estás haciendo, es un proceso distinto, o sea, el renacimiento tiene su proceso concreto, tiene sus pilares fundamentales, y para que tú consideres que estás haciendo renacimiento, requieres hacer un ciclo completo de sesiones individuales, porque aparte se trabaja de forma individual, guiado y acompañado con un renacedor cualificado, ¿sí? Ya sea un renacedor profesional o un renacedor de alta calidad, como es mi caso, que se incluye el trabajo con los elementos y si quieres luego hablamos de eso. Pero no, el pranayama es otra cosa, el pranayama es una práctica de yoga, incluso además ideal, desde mi punto de vista, es ideal para limpiar
el aire que está dentro para limpiar los pulmones, para limpiar órganos, o sea, para sacar aire, ¿no? Más que para inhalar y desbloquear el mecanismo respiratorio. ¿Sí? Entendido, entendido. Y entonces, ¿cuál es el propósito? Nos has dicho con claridad la diferencia entre ellos, además ahora la diferencia con pranayama, gracias por esa claridad. ¿Cuál es el propósito específico de una sesión de rebirthing? Mira, sí, es muy curioso porque cada vez que a las personas, en mi experiencia, ¿no? Cuando hablas de la disciplina del rebirthing, fíjate que te digo disciplina, no te estoy hablando de técnica. Hace muchos años se consideró una técnica, pero realmente es una disciplina de vida que involucra muchísimas cosas, un estado de vida consciente, porque somos seres multidimensionales, ¿no? Entonces, un estado de vida, estilo de vida consciente donde prima obviamente la respiración, pero el propósito de todo ese proceso que te acabo de comentar, de sanar nuestros guiones natales y todas las memorias y todos esos traumas limitantes del nacimiento, de la psicología perinatal, también el trabajo con el pensamiento creador, porque también está presente el trabajo con el pensamiento creador a través de lo que quizás te puede ser más cercano es la PNL, pero es el pensamiento creativo a través de aplicativos estratégicos en donde vamos a buscar cuáles son esos pensamientos, creencias limitantes acompañados de la respiración para trabajarlas y cambiar la energía. Todo eso no tiene más ningún otro misterio que simplemente desbloquear nuestro mecanismo respiratorio. Ese es todo el chiste, como dicen, ¿no? De un proceso de rebirthing. Lo que ocurre es que en esa simplicidad del proceso y de eso que parece tan simple, bueno, ok, pero ¿qué significa desbloquear mi mecanismo respiratorio? Desbloquear tu mecanismo respiratorio puede quizás entenderse como aprender a respirar en la vida cotidiana continuamente, permanentemente, las 24 horas del día, con la respiración correcta, que es la respiración completa y de un solo tiempo, como la respiración de los bebés. O sea, es que nosotros volvamos al origen, volvamos y recuperemos esa forma de respirar natural, espontánea, circular, de un solo tiempo, sin pausa, la inhalación y la exhalación, que nos mantienen siempre en un estado presente, que nos mantiene siempre el organismo en un estado de pH alcalino, en donde no hay hábitat para toxinas emocionales que luego redundan en enfermedades físicas o, enfermedades, o en vibración, en una vibración energética, porque somos seres energéticos también, somos seres multidimensionales, ¿no? Somos mentales, emocionales, físicos, energéticos también. Entonces, hay mucha más comunicación desde nuestra vibración que desde lo que decimos, ¿cierto? E incluso que desde hacia dónde miramos, o hacia dónde nos movemos, o cómo nos sentamos, o cómo nos ponemos de pie. Hay mucha más comunicación, hay mucha más información en cómo estamos vibrando, en cómo cómo está conectada nuestra mente-corazón, ¿sí? Y cómo estamos conectados y relacionados con nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros desbloqueamos el mecanismo respiratorio, que se bloqueó en el momento del nacimiento cuando cortaron el cordón umbilical, es cuando el bebé hace que se queda sin respirar, porque él viene respirando por ahí y viene siendo alimentado por ahí. Y aparte de eso, claro, ahí ocurre un corte de la respiración, pero además de eso, en los partos normales, para que tú uses la nariz, que va a ser el lugar natural, si le das tiempo al bebé, que él va a utilizar, porque lo va a descubrir, como los animales, igual. Él va a descubrir su nariz para respirar, pero en los hospitales te ponen boca abajo y te golpean para que respires. Para que se desarrollen los pulmones, para que respires. Entonces, cuando das el primer golpe al bebé y el bebé usa, porque siente dolor, usa la nariz,
esa primera respiración tan violenta le quema todas las fosas nasales y todos los conductos. Entonces, el primer bloqueo está en el corte del cordón umbilical. Bueno, el primero fuera del útero, porque el primero realmente es la salida, que ya le crea un impacto. Entonces, y hay muchos, ¿no? Aquí podríamos estar horas hablando de todo el impacto. Pero para responderte concretamente a la pregunta, lo que busca un proceso de rebirthing y algunas técnicas muy buenas, muy efectivas y maravillosas del breathwork es desbloquear el mecanismo respiratorio y que aprendamos a respirar, como decía Leonard, de la respiración misma, la habilidad de respirar. Y todas esas toxinas emocionales, mentales y creencias están inhibiendo la respiración fluida. Por eso ese abordaje. Ok, clarísimo el propósito, clarísimo qué es. ¿Cuáles son los beneficios cuando efectivamente desbloqueamos nuestro mecanismo respiratorio? Has mencionado ya algunos, pero concretamente, ¿cuáles pueden ser los beneficios? Wow, muchos. O sea, los beneficios de un proceso de rebirthing o de desbloquear el mecanismo respiratorio son infinitos. Desde más conciencia, y cuando hay más conciencia, hay más felicidad, hay más plenitud en la vida, todo fluye, es como antes te decía, ¿no? Cuando retomamos esa respiración conectada de un solo tiempo, sin pausa, nada está detenido, todo en mi vida está fluyendo como mi respiración. Hay muy buena salud porque estamos haciendo, imagínate, estamos haciendo tantas veces permanentemente, está alcalinizada nuestra sangre, o sea, está vitalizado nuestro pH, siempre está alcalino, por lo tanto hay muy buena salud. A nivel mental, a nivel psíquico, pues hay muchísima más creatividad, hay mucha capacidad de concentración, hay muchísima seguridad personal, la autoestima se vuelve tan espontánea y ya la autoestima no es la cirugía en el cuerpo ni la ropa de Armani, sino quién yo soy realmente. Nos ponemos en contacto con nuestra misión y nuestro propósito de vida, nos respondemos muchas preguntas de quiénes somos, la vida fluye sin estrés, sin ansiedad, sin depresiones, sin enfermedades, y aparte de eso, uno de los grandes beneficios que hay es que aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos desde otra instancia de vida y la interpretación de la vida cambia. Por lo tanto, cuando tú te aprendes a relacionar y sanas tu relación contigo en su totalidad, sanas automáticamente la relación con el mundo, tu relación con tu pareja, tu relación con la familia, tu relación con los hijos, tu relación con los amigos, tu relación con el trabajo, tu relación con el dinero y tu relación con Dios. Entonces, Okay. Beneficios, una lista infinita. claro, así es. Y ya nos has dicho dos cosas, pero también concretando qué es, en qué consiste un ciclo, una sesión, una terapia. Mencionaste que son sesiones individuales y que son, creo que 10. Sí, fíjate, un ciclo, o sea, antes comentaba que un ciclo para que se considere que tú has hecho renacimiento, la disciplina como tal, obvio, es una disciplina, una metodología que tiene unos objetivos, al menos en un primer ciclo. Un primer ciclo de renacimiento deberían ser mínimo 10 sesiones, mínimas. Puede haber más, depende de la persona, depende de su instancia de vida, depende de lo que esté ocurriendo,
depende de su compromiso y su entrega también en el proceso, porque realmente el renacedor, que es como le decimos a los que practicamos, a los acompañantes, porque ni siquiera somos terapeutas, no lo llamamos terapia, no solemos llamarlo terapia. A veces utilizamos la palabra terapia porque muchos psicólogos se han formado como renacedores, entonces de algún modo incorporan la psicoterapia, entonces lo llaman terapia. Antes era una técnica, pero ahora es una disciplina de vida y somos meros acompañantes de procesos de transformación personal bajo la disciplina del rebirthing o de la respiración consciente. Por lo tanto, yo no estoy sanando a nadie. En realidad, quien se está sanando es la propia persona en mi presencia, en mi compañía, ¿sí? Entonces, un proceso de renacimiento consiste en 10 sesiones, idealmente una por semana, en la que la persona viene a su sesión de respiración o su sesión de renacimiento durante 2 horas y media. A ver, yo la mayoría de las veces les pido que aparten 3 horas sin estrés, sin pendientes de nada, para que se permitan vivir el proceso con el suficiente espacio para sentirlo, expresarse, para que no estemos con prisas, ¿sí? Porque no vamos con tiempos. De hecho, en un día yo puedo atender en sesión presencial o en sesión online, pero en sesión individual, 3 sesiones. Es suficiente. Porque pues hay mucho, ¿no? Implicado allí a través de la propia respiración. Entonces, cuando una persona viene a experimentar una sesión, una sola sesión de respiración, eso es lo que está haciendo. Está experimentando una sesión de respiración consciente. Puede ser tal como se usa en rebirthing, si es que está con un renacedor, que la respiración es respiración consciente y conectada, que luego creo que ya lo dije o te lo explico luego. Pero para que se considere que ha hecho renacimiento, necesita pasar por las 10 sesiones. Allí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en esas 2 horas y media, vamos a hacer unos 40 minutos aproximadamente de coacheo, porque vamos a hablar, vamos a ver cómo está su instancia de vida. No necesitamos saber tampoco que la persona esté pasando por algo ni que tenga traumas conscientes, no, todo lo contrario. No necesitamos eso porque no somos psicólogos. Simplemente es ver cómo está su vida en este momento. Eso es la primera. En la siguiente vamos a ver qué ha pasado durante la semana anterior, la semana desde la sesión anterior hasta la de hoy, cómo ha estado tu vida, cómo se ha estado incorporando la plenitud en tu vida, porque de cada sesión sales así, con lo que nosotros llamamos la integración, que es esa conexión y esa primera experiencia de vivir, estar en la energía. Valga decir que cuando hablamos de energía, hablamos de conciencia, hablamos de amor, estamos hablando también de Dios, de divinidad, pero no algo que está afuera, sino más bien lo que espontáneamente, nuestro ser, nuestra esencia divina, con eso es que nos conectamos. Entonces, luego hay la sesión de respiración, después de hacer ese coacheo, que esa sesión de respiración en sí misma, donde vamos solo a respirar, es durante 1 hora, mínimo 1 hora. ¿Por qué? Porque esa hora de respiración se llama ciclo energético y ese ciclo energético tiene más o menos como una estructura. Ahí con la respiración, lo que empieza a ocurrir es que en los primeros 20 minutos la persona va a sentir una relajación muy profunda, casi incluso le puede dar mucho sueño, tanto que por eso en las consultas o en las sesiones de rebirthing no utilizamos camillas altas, ni tampoco futones o estas cosas muy confortables, porque intentamos que sea solamente en un mat de yoga o en una esterilla a nivel del suelo. Incluso hasta es ideal si estamos en un jardín o en un lugar natural abierto, despejado. Es un espacio muy austero donde no hay equipos electrónicos, no ponemos música, no encendemos velas, no ponemos nada de eso, porque la persona va a estar conectada con su respiración, con el aliento divino de Dios, y no hay nada
que podamos poner afuera que sea superior a esa energía. Y esa energía es la que sabe lo que tiene que hacer en cada momento y lo que esa persona necesita en ese instante, ¿no? Entonces, simplemente la persona está respirando acompañado con el renacedor, en este caso. Esos primeros 20 minutos hay relajación, pero los siguientes 20 minutos es cuando empieza la respiración a hacer su trabajo de entrar a la memoria celular para ir a empezar a liberarla de todas esas pautas limitantes inconscientes que absorbió y que están en forma de emociones y que están limitando la vida, y las empieza a liberar en forma de manifestaciones físicas. Por ejemplo, tetáneas, que son como rigideces musculares en los dedos, en las manos, en los brazos, en las piernas, etcétera, etcétera. Y la mayoría de las veces esas tetáneas es porque justamente la respiración está haciendo contacto con el miedo primario. Y es el miedo que se instala en la memoria celular en el momento que han cortado nuestro cordón umbilical. Por lo tanto, esa impronta, emoción negativa de miedo que se ha quedado allí en ese momento y que a lo largo de la vida la llevamos con nosotros, pero es inconsciente, empieza a sanarse desde la primera sesión. Empezamos a liberarla, ¿vale? Por eso, desde una primera sesión, las personas impactan y dicen, wow, ¿qué me hiciste? No, yo no te he hecho nada. O sea, tú has estado respirando y yo solo he estado al lado tuyo para secarte las lagrimitas. Si hay, por ejemplo, lágrimas, hay muchas veces hay mucha mucosidad, sobre todo hoy en día. Hoy en día hay mucha mucosidad porque las vías respiratorias están muy congestionadas por la alimentación. Y aquí es donde entra el trabajo con los elementos, ¿no? Por eso el renacimiento de alta calidad, porque considera la tierra, que es el cuerpo y el trabajo con los elementos. Y pues sí, yo, por ejemplo, en mi consulta suelo sugerir algunos cambios en la alimentación para que se despejen un poco más las vías respiratorias, porque eso es lo que estamos buscando, desbloquear el mecanismo respiratorio para retomar nuestra conexión con la fuente, ¿sí? Con la fuente divina, donde está todo. Viste que hay, sobre todo aquí en Latinoamérica, bueno, yo estoy en México, pero yo soy venezolana, como bien lo has dicho, y siempre hemos escuchado de que nosotros hemos venido a la vida con el pancito debajo del brazo, es cierto, pero hay que conectarnos, tenemos que reconectarnos con y esa es la conexión con la fuente. Entonces, luego de la hora de respiración, terminamos y hay unos 30 minutos donde hay un poquito más de coacheo para para escuchar la experiencia del cliente y ver cómo coincide con lo que ha percibido, en este caso, el renacedor, porque la compañía del renacedor es importante y el trabajo que hace el renacedor en sí mismo es muy importante, porque mientras más presencia hay en el renacedor o en el acompañante, la sesión de su cliente va a ser mucho más poderosa y más sanadora. Y eso es lo que realmente, porque eh, es como una canalización de una energía que se da a través de la respiración, que la está haciendo tu cliente, que tú le acompañas y le guías, pero de algún modo tú imprimes de tu vibración a tu cliente. Tú estás compartiendo con tu cliente, hay un dar y recibir allí, ¿no? Entonces, la maestría del renacedor consiste en esa, del acompañante consiste en eso, en que mantenga trabajo en sí mismo para poder, no me gusta usar la palabra sostener, porque no tenemos que sostener a alguien que está respirando, porque yo no puedo estar por encima de la energía divina, ¿no? Entonces ella es mucho más poderosa, pero es ella la que te está sanando. Pero sí mi deber es en estar yo siempre respirando, tener maestría en mi propia sanación personal continua, ¿no? Continua porque pues de alguna manera no acaba nunca. El mundo de la respiración es muy amplio, ¿no? Y pues esto, lo que toca, lo que aborda Rebirthing y todas las disciplinas de Breathwork es, yo creo que muy por encima, ¿no?, de la conciencia, pero seguro hay muchísimo más.
clarísimo, clarísimo las 4 fases de una sesión de rebirthing. Ahora, sabemos que a través de la respiración nos conectamos vía el oxígeno con esa energía vital de la que has estado hablando, o prana, y que la respiración es lo único que nos acompaña desde que nacemos hasta que dejamos este plano físico. María Alejandra, te he escuchado decir que en Rebirthing hacemos una respiración de un solo tiempo y hemos estado tradicionalmente acostumbrados a escuchar: inhalemos, sostenemos y exhalamos. Cuando nos dices un solo tiempo, ¿nos puedes dar un poquito de mayor claridad sobre esto? ¿Estamos hablando de respiración conectada con esto? Sí, gracias por hacerme esa pregunta porque es muy importante. Fíjate, la respiración que utiliza Rebirthing se llama respiración consciente y conectada, además del aire y de la energía. Porque cuando en esa hora, en ese ciclo energético que empiezas a respirar, que antes les estaba explicando, la última parte, los últimos 20 minutos son como, de ese ciclo, son como lo que llamamos nosotros el estado, es la parte descendente de la sesión, y ahí ya dejamos de respirar aire, ahí ya estamos respirando energía. Y es cuando ya la persona ha atravesado todas esas memorias que se han manifestado físicamente en forma de tetáneas, etcétera, etcétera. Y es cuando incluso en la sesión experimentas y ves el rostro de la persona que está sola, sentada, acostada o con los ojos cerrados, está respirando, y observas que entra en esa etapa de plenitud y empieza como a disfrutar de donde está, simplemente disfrutando de su respiración. Eso es lo que nosotros llamamos la integración. Y ahí es cuando estamos respirando energía. Entonces, la respiración consciente y conectada se llama conectada o de un solo tiempo porque se funden la inhalación y la exhalación en un solo movimiento. No hay la pausa que hay cuando estamos respirando normalmente, ¿sí? Del día a día, que sentimos como esto. ¿Entendido? ¿Ves que está muy leve? La pausa está muy leve. La respiración continua es como la respiración de los bebés. Si observas respirar a un bebé, el bebé todavía, aun cuando ya ha experimentado el corte del cordón umbilical, etcétera, pero todavía los bebés pequeños, muy bebés, todavía conservan un poco esa respiración natural y de un solo tiempo. Y aparte, debo decir también que la respiración no es ni en el pecho ni en el abdomen. Realmente es en los dos lugares al mismo tiempo. Con lo cual, la respiración está haciendo todo el recorrido correcto. Está pasando por el diafragma, está haciendo todo su recorrido. Y eso, en la medida que vamos creciendo, todo eso se va inhibiendo. Se va inhibiendo con las vivencias de vida, con la alimentación, con las experiencias, etc. Pero la respiración conectada de un solo tiempo es esa. Ok, Un círculo. Inhalación, exhalación, inhalación, exhalación. sin pausa. Sin pausa. Listo, entendido. Y un punto importantísimo para esta entrevista es un poquito de profundidad en los beneficios y el impacto del rebirthing en la dimensión espiritual, en esa conexión que se genera, tú lo comentaste ahorita, en el momento de la integración realmente. ¿Qué beneficios se tienen después de tener un proceso de integración? Wow, totalmente. O sea, te cambia la vida totalmente desde que experimentas la primera sesión. Entonces, la experiencia realmente, sí que es cierto que para hacer rebirthing se requieren 10 sesiones mínimo para trabajar todo lo que aborda un proceso completo, pero desde la primera sesión la persona experimenta un cambio impresionante. O sea, lo que te puedo decir es un poco como las expresiones de las personas en mi experiencia, en los 20 años que llevo trabajando con Rebirthing, lo que dicen, incluso en la mía. Yo recuerdo cuando yo experimenté mi primera sesión de respiración, yo dije, ¿y esto qué es? ¡Wow! O sea, y esa es la expresión de wow. O sea,
de tener como la conciencia de, es como si entrara en otra dimensión de mí misma, como estar consciente realmente de quién soy en este cuerpo, de sentir un amor profundo, sentir cómo se expande esa energía del amor, cómo se expande también la mente, cómo me vuelvo tan expandida, como unida y conectada con el todo. Entonces te decía antes que dentro del rebirthing consideramos que la respiración es el aliento divino de Dios. También te dije que energía, conciencia, Dios y amor es exactamente lo mismo. Entonces todo eso es entrar en nuestra dimensión espiritual y saber cómo vivimos, es entrar en nuestra alma, es entrar en contacto con nuestro ser divino y vivir en ese estado de presencia. A mí me gusta siempre recordarle, no, porque no todo el mundo lo sabe y esta audiencia que tienes aquí ahora pues no lo conoce, pero dentro de un proceso de rebirthing, un renacedor, y al menos yo y la mayoría de los renacedores, nosotros no necesitamos una secretaria o un recepcionista que le esté recordando, ni tampoco nosotros llamamos al cliente cada semana para recordarle que tiene su sesión. Él ya sabe, él está deseando que llegue su siguiente sesión para volver a experimentar eso. Entonces, porque pues estar en esa, o sea, conocer realmente lo que es estar conectado con el todo, con tu divinidad, con percibir cómo la vida te cambia, cómo la vida se vuelve literalmente rosa, porque es así, esa es la experiencia, se vuelve rosa. La interpretación de la vida cambia, te sientes más liviano incluso físicamente. Muchas veces yo en mi consultorio tengo un espejo, la gente se levanta y se mira al espejo y dice, soy distinto. Tienen un brillo distinto, tienen una luz distinta, tienen una forma de percibir la vida distinta. Sienten un estado de relajación, sobre todo mental, la gente que está muy estresada con el trabajo, la familia, los hijos, las cuentas, el dinero, las relaciones, y están profunda y tremendamente estresadas, y sobre todo en Latinoamérica. La gente está tremendamente estresada, tremendamente agobiada, tremendamente angustiada por todo. ¿Por qué? Porque estamos ansiosos, estamos en el futuro, o estamos deprimidos porque estamos en el pasado y no estamos presentes. Y la respiración nos trae al presente. Y estar presentes es estar en conexión con nuestra divinidad natural. Y eso es lo que aporta el desbloquear el mecanismo respiratorio, estar permanentemente, siempre y sostenido, conectados con nuestra divinidad natural y el estado presente. Me encanta, me da mucha emoción escucharte hablar así. De hecho, la respiración es el primer paso, es la puerta de entrada cuando comenzamos cualquier proceso meditativo. Pero Así es. has mencionado, y lo dije yo al principio, que tú tienes 20 años de experiencia en esto. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia personal, del impacto, de cómo ha cambiado tu vida, que ahora es una vida rosa, lo cual no significa libre de adversidades. Así es. Cuéntanos un Así es. poco de ese proceso y esos beneficios en tu vida. Wow, a mí me encanta, me encanta. Nunca tengo la oportunidad de contar mi proceso y cómo llegué, y te agradezco mucho esa oportunidad al preguntarlo, porque me gusta mucho recordarlo. Yo desde muy pequeña fui siempre una buscadora, ¿no? Siempre me planteé cosas, preguntas, volvía locos a mis padres con las preguntas que hacía, como cuando tenía 9 años, como quién le puso nombre a las cosas, porque el plato se llama plato. Eh, pero siempre tuve como esa inquietud por, incluso no creía en la degeneración de las células, no creía en la vejez, pero no creía en la vejez del espíritu. O sea, no entendía cómo en la medida que avanzaban los años, si tenías más experiencias y más, adquirías más madurez y más conocimiento, cómo el espíritu perdía quizás su alegría o su entusiasmo. Eso no me encajaba. Igualmente con las enfermedades, no creía en las enfermedades, no creo tampoco en las enfermedades y todo esto.
había una gran búsqueda en mi ser. Entonces incursionaba en muchas cosas y de alguna manera, en algún momento, participaba, ya cuando estuve un poco más adulta, entonces participaba en cuanto curso se aparecía, yo entraba, ¿no? Cursos de ángeles, de PNL, todo lo que se aparecía por el medio de metafísica. Fui metafísica activa durante muchos años de una escuela de Saint Germain y me apasionaba toda esa. Además, soy venezolana y Connie Méndez, que ha escrito muchos libros y ha hecho muchas aportaciones, me daba tantas luces y a mí me parecía tan interesante cómo podíamos manejar nuestra espiritualidad y la mente para crear belleza y felicidad. Entonces, a mí todo eso me pareció muy interesante. En la vida adulta me topo con quien fue mi primer esposo, y él fue que me habló del rebirthing. Él se formó como renacedor con una gran maestra, Viola Edwards, en Venezuela, una de las pioneras del movimiento del rebirthing en Venezuela. Y me hablaba del rebirthing. Yo en esa época pues era empresaria y estaba pues metida muy de lleno con mi trabajo empresarial y era una líder que no se aguantaba ni a sí misma a veces. Y un día me invita a experimentarlo y me pide que la acompañe a su formación, que era en otra ciudad, y fui allí y la verdad que la experiencia fue como un portal. Fue como si ellos me dicen, o sea, si yo te acabo de explicar que el renacimiento lo experimentas después que has pasado por 10 sesiones, para mí fue cruzar la puerta de esa sala. Experimentar una primera sesión de rebirthing, sentir la vibración de ese espacio y experimentar lo que me aportó esa primera sesión de renacimiento para ese entonces. Y yo dije, pues sí, aparte de las sesiones de las formaciones, de las certificaciones de renacimiento, se completan a través de tu proceso personal. Eso no es teórico, que vas a aprender que 1 más 1 es 2. No es posible, esto no es posible, ¿sí? De hecho, hay muy poca teoría, son 90% prácticas. Entonces, ahí comenzó yo cuando experimenté eso. Nunca en mi vida había estado tan relajada, nunca en mi vida había sentido esa. Primero se respondieron muchas preguntas que tenía yo desde muy niña en ese momento, en ese instante, en ese estado de conexión. Yo entré en un insight, en una interiorización que inmediatamente dije, yo me apunto, yo me puedo apuntar en esta certificación. Y pues, en efecto, me certifiqué. No me certifiqué por querer dedicarme a esto, que ahora lo hago. En ese momento no era eso. Yo quería seguir explorándome a mí misma. Y realmente es eso, es un proceso de autoconocimiento, un gran viaje. Y yo quería seguir teniendo ese viaje. Como ya tenía el bagaje y la información de la metafísica, todavía lo digo después de 20 años, que espero que algún día en una sesión de respiración se aparezca Saint Germain y me lleven su platillo volador. Pero simplemente es como una broma dentro del proceso, porque es como para entender lo hábil que es la respiración para llevarte a esos espacios de tu subconsciente o incluso a tu supraconsciente. Ok. Y poder estar ahí y ver todo desde, o sea, y sí, la verdad es que como siempre le digo a mis clientes y a mis estudiantes, es muy difícil después que te subes en este autobús quererte bajar, porque la interpretación de la vida cambia. Es como si te cambiaras unos cristales y ves la vida, las relaciones, a ti misma, todo lo que experimentas, y en la medida que he avanzado y que sigo, yo respiro cada día. Entonces, cada proyecto que armo en mi vida, cada proyecto,
realmente tengo una vida relativamente muy feliz, siempre tengo una vida feliz, siempre estoy alegre. Eso no quiere decir, como bien lo has dicho, que no hayan adversidades o problemas o circunstancias que solucionar, que atender o que resolver. Lo que ocurre es que la forma como concibes y como interpretas aquello que llega a ti cambia y sigue cambiando. Sigue cambiando. Mi vida sigue cambiando. Mi vida cada día, después que respiro, a partir del momento que respiro, que hago una sesión de respiración de 1 hora, la vida cambia. Es un nuevo día, es un nuevo amanecer, es una nueva sensación, estoy lista para siempre, para autoindagar, para explorarme, para descubrir cosas de mí que no me gustan y que sé que quiero cambiar y que sigo cambiando y que sigo aprendiendo. Y cada cliente que llega a mí eh, con esa energía, vienen a sanarse, pero yo agradezco que vengan a mí porque vienen a mostrarme también y a darme la oportunidad de yo también subir un poquito más, porque también en mi acompañamiento también estoy recibiendo, ¿no? Entonces, esa es la belleza de esto y esa es la forma en que ha impactado mi vida y, y yo sigo. Y pues claro, eso me ha permitido seguir estudiando dentro de la disciplina, seguirme ganando, te iba a decir expertise, seguir ganando experiencia eh, más, y por eso también decidí en un momento determinado acercarme entonces al maestro de la disciplina, que fue Leonard, y pues tuve la fortuna y el privilegio de poder estar los últimos 6 años, desde el 2013 que decidí hacer una maestría con él en respiración consciente y purificación con los elementos, y hacerme maestra de alta calidad en rebirthing. Fui a Alemania a hacer este proceso y pues seguí muy cerca de Leonard estuve muy conectada con él durante mucho tiempo, lo llevé a Venezuela y siempre mi forma de estar fue el líder que elegí seguir dentro de este camino, y siento una honra. Lo Me siento sé, muy honrada y ahora pues lo que ha significado Leonard para ti y en este momento que físicamente no está, entiendo la nostalgia que te causa. Así que está bien, agradezco tu honestidad y tu vulnerabilidad al contarnos toda la historia y todo lo que estás sintiendo en este momento. Entonces, gracias por esa apertura que más allá de contar tus beneficios y el impacto, nos muestra el corazón y la sensibilidad que habita en ti. Así que gracias, eso lo valoramos y lo agradecemos y es un mensaje hermoso para esta conferencia, Mari. Entonces, terminando, eh, únicamente por efectos de tiempo, después de toda esta comprensión sobre la importancia, el impacto y los beneficios de la respiración que nos has entregado, ¿qué tips o consejos puedes recomendar a nuestra audiencia para que ese proceso de conexión interior comience de inmediato, como digo yo, hecho en casa? ¿Qué podemos hacer para conservar un aire más puro, para mantener nuestras vías aéreas correctamente? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? pues hay muchísimo podría hasta regalarte un ejercicio de respiración, pero yo creo que el primer paso comienza por ahí, ¿no? Por ser conscientes de una sola respiración cada día, ser conscientes de cómo respiras cada vez que te despiertas, ser consciente en cada momento, cada vez que puedas, de una inhalación y de una exhalación. Eso te va a mantener en un estado presente. Ser consciente
eh, 10 minutos en la mañana de tu respiración es perfecto. Ser consciente de tu respiración cuando estás en, no sé, en una cola de banco, como dice el cartón, es perfecto. Realmente pareciera que la simple respiración, y eso ocurre mucho, me lo preguntan mucho, que cómo la simple respiración es capaz de eh, dar tanta felicidad y tanta plenitud y cambiarte la vida 360 grados ascendente. Pero es así. Esa simplicidad, las cosas más simples de la vida son las más poderosas. Entonces es como eh, preguntarte y, y ser consciente de una o dos o tres respiraciones varias veces al día es un primer paso. Y es una vivencia personal. También ser consciente, y en este caso ya me voy a referir un poquito más a lo de los elementos, que no lo hemos mencionado, pero que tienen que ver principalmente con la alimentación. Eh, el mundo, o sea, los seres humanos nos estamos matando con la mala alimentación, literal. Y sabemos que hay muchos alimentos que nos hacen daño y seguimos ahí porque nos cuesta salir de ese espacio de confort emocional. Entonces, es como ser consciente de cómo nos estamos alimentando, cómo nos estamos nutriendo. Y todo nos nutre, no solamente, o sea, nos nutre el aire, nos nutren los alimentos y nos nutren las personas con las que nos conectamos. Entonces, es comenzar a elegir tener una vida más consciente. Y cuando tú haces una respiración consciente, o 2, o 3, o 10 minutos al día, o una sesión de respiración con un respirador, con un breath worker, tú ya estás dando el primer paso para hacerte más conscientes, para hacerte más consciente de ti y del planeta y de dónde estamos. Y eso es lo que el planeta está necesitando. Ese fue el gran mensaje de Leonard. Por eso para mí fue un gran líder que le trajo no solo a mí el privilegio de esta herramienta, se lo trajo a la humanidad. Y esa es la honra, realmente. Entonces, podemos liderar nuestra vida, podemos tomar el liderazgo de nuestra salud, de nuestra plenitud, de nuestra felicidad en nuestras manos. Otro consejo podría ser, si tienes el gusanito, contáctame, contáctame. Yo tengo una consulta en la que simplemente sin compromiso podemos hablar y ver cómo está tu respiración y experiméntalo. Busca en tu localidad, en donde estés, busca si hay algún trabajador de la respiración, si hay algún renacedor, ábrete, ve, busca la manera de respirar conscientemente. Simplemente con una respiración podemos mejorar nuestra vida y podemos aportar y cambiar el mundo. Necesitamos muchos más respiradores conscientes y gente feliz rodeándonos y crear comunidades de gente feliz. Y por último, hace días estuve conversando con un renacedor que está llevando la respiración consciente a Cuba, regalándole la libertad del espíritu a las personas, y me impactó muchísimo el trabajo que está haciendo. Y yo creo que los seres humanos nos hemos involucrado en la vida cotidiana, que no solo nos hemos olvidado de respirar, sino que nos hemos olvidado de conectar con el otro. Entonces, practica, dale un abrazo a 3 personas cada día, también es una forma de conectar. Y cuando le abraces y estés ahí de corazón a corazón, tomas una respiración profunda y estás conectada con tu respiración. Y eso va a dar un cambio, va a ser un cambio, pequeño, pero va a ser un cambio en la vida. Hace un cambio y hace un impacto pequeño, y necesitamos muchos pequeños impactos. María, siento que nos has entregado claridad suficiente sobre la íntima relación entre
la dimensión física y el campo invisible al que nos lleva la respiración y en consecuencia el mensaje de lo primordial que es alimentar y conectar con el espíritu a través del poder de la respiración. Ha sido un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias por haberle dado vida al sector de la respiración en Espiritualópolis. Muchísimas gracias, Olga. Te agradezco tu también sensibilidad por permitirme este espacio y pues nada, a la audiencia, gracias por escuchar y por abrir sus corazones para respirar un poco mejor. Gracias a ti, María. A ustedes les recuerdo que están viendo esta ponencia en la página de nuestra experta María Alejandra Chacín Herbert dentro del evento Espiritualópolis. Aquí mismo encuentras mayor información de ella y todos sus productos y servicios con los links de acceso a sus redes sociales y página web para que puedan seguirla, aprender aún más y comunicarse con ella. También aquí tienes la oportunidad de dejar tu mensaje, agradecimiento, lo que quieras. Nosotras estaremos encantadas de leerte y servirte. De esta manera, agradezco tu atención y nos vemos en la próxima ponencia con otro tema primordial. Namaste.